Madre mía, chicos y chicas, prepárense porque lo de Demet Özdemir y Can Yaman acaba de dar un giro de 180 grados que no me esperaba nada. O sea, ¿recordáis todo el salseo, las fotos, la química que tenían que iba a explotar en cualquier momento? Pues resulta que Demet ha soltado la bomba de porque, según ella, su relación se convirtió en el foco de todas las miradas y, ojo, no fue precisamente por amor puro y duro. Para ser honestos, cuando empezaron a salir, yo era de las que pensaba, esto sí que es una pareja de película. Se veían tan bien juntos, ¿no? En las redes sociales, en las entrevistas, era todo un bombazo. La gente estaba flipando con ellos, se notaba que había algo y mucho. Pero claro, cuando un amor es tan público, tan deseado por todos, también se convierte en el blanco de todas las críticas, de todos los juicios. ¿Y ahora, qué dice Demet? Ella, muy directa, ha dicho que su relación con Can fue objeto de juicio porque la gente no creía que fuera real. Toma ya. O sea, que no era que ellos hicieran algo mal, sino que la opinión pública, esa que tanto nos encanta a nosotros para comentar, estaba ahí, juzgando la autenticidad de su amor. Es fuerte, ¿eh? Como si no pudiera existir una pareja tan perfecta, tan de cuento de hadas, y tuvieran que buscarle los 3 pies al gato. Lo que yo creo que está pasando aquí es que cuando algo es tan mediático, la gente tiende a idealizarlo y luego, cuando la realidad no cuadra con esa perfección fabricada, pues viene la decepción. Y esa decepción muchas veces se traduce en crítica. No, esto no puede ser verdad, seguro que es por conveniencia, seguro que solo es para ganar fama, no pega nada esta pareja y un montón de rollos más que seguro que les llegaron a ellos y les hicieron daño. Piénsenlo un segundo, tú estás enamorado, estás viviendo tu historia, y de repente miles, millones de personas están opinando sobre tu relación, cuestionando tus sentimientos, como si ellos fueran los dueños de la verdad absoluta sobre tu vida amorosa. Eso tiene que ser agobiante, ¿no? Demet parece que lo ha pasado mal con eso, y es totalmente comprensible. Ella ha dicho que los juicios externos les afectaron mucho. Y yo la entiendo perfectamente porque al final, una relación es de dos, es algo íntimo y que el mundo entero se meta a opinar sin ton ni son pues desgasta. Quizás al principio la novedad, el morbo, la imagen de pareja ideal les jugó una mala pasada. La gente esperaba algo más allá de lo que quizás ellos podían ofrecer o querían que fuera público. Y cuando esa fantasía se rompe, la crítica se desata. Muchos decían que nuestro amor era un cuento, pero la realidad es que estaba siendo juzgado constantemente, algo así parece que ha sido el mensaje. Lo que me sorprende es que ella lo diga ahora con tanta claridad. Porque durante mucho tiempo, lo que vimos fue pura pasión, pero quizás por detrás, todo ese ruido externo estaba minando la relación. ¿Será que Can Yaman tampoco supo manejar esa presión mediática? ¿O que la propia Demet se dio cuenta de que estar en el ojo del huracán constantemente no era lo que quería para su vida? A mí me da la impresión de que aunque hubo mucho de verdad en su conexión, esa presión de tener que ser la pareja perfecta, la que todo el mundo aprueba, la que cumple las expectativas de los fans, pues les ahogó. Es como si les quitaran la espontaneidad, la naturalidad. Un amor que nace para ser juzgado desde el principio, ¿cómo va a prosperar? Y esto nos pasa a todos en menor medida, ¿no? Cuando nos comparan, cuando opinan de nuestras decisiones, pues a ellos, con todo el planeta mirándolos, imagínense. Demet ha sido muy valiente al poner esto sobre la mesa. Quizás busca que la gente entienda que detrás de las parejas famosas hay personas con sus propias inseguridades y sus propias luchas. Al final, lo que está claro es que el amor entre Demet Özdemir y Can Yaman, si bien tuvo momentos muy intensos y públicos, también estuvo marcado por la mirada ajena. Y esa mirada, según Demet, fue uno de los principales escollos. ¿Creéis que si no hubieran sido tan famosos, su relación habría durado más?